Muy relajado, maestro. Es para conversar y grabar y registrar un momento en el tiempo y el espacio en el que estamos viviendo. Porque todos tenemos historias para contar. Todos venimos de algún lado, todos tenemos nuestras particularidades, digamos. Y son importantes. No es solo la cuestión de opinión, no es solamente la discusión, no es solamente, sino es descubrir a través de qué lente vemos para poder generar una comunicación en una comunidad nueva. Ese es básicamente el objetivo de esto. Así que nada, bienvenido, maestro Venus Rey Jr. ¿Cómo le va? Pues muy bien, Hernán, muy contento. Muchas gracias. De estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por favor, usted es abogado, colega, digamos, también es colega porque es músico, compositor sinfónico, comunicador en los medios, maestro en filosofía, así que es una lástima que no tengas tanto tiempo porque tenemos un montón para hablar, un montón. Sí. Me gustaría empezar, para aprovechar el tiempo, por la composición. Empecemos por algo bien básico. Uno ve una orquesta en un teatro, entra a, no sé, a Bellas Artes, entra al Teatro Colón, entra a cualquier teatro y ve gente de traje, de frac, con moño, y dice, esto es música clásica. ¿Es música clásica necesariamente o es algo que se adoptó y no es tan correcto? Pues mira, yo pienso que ya es un protocolo que se adoptó desde que surgieron las orquestas. Las orquestas empezaron en el siglo XVIII. Ok. Hay la orquesta moderna, como la conocemos con sus secciones de cuerdas, de alientos, etcétera, fue una invención del siglo XVIII. Hay una ciudad en Alemania que se llama Mannheim. Ahí el príncipe de ahí era muy aficionado a la música. Entonces, pues reclutaba y atraía a los músicos de varias regiones de Alemania. Y así nació la orquesta clásica. Y para esa dotación de orquesta es para las que están escritas las sinfonías, por ejemplo, de Mozart o de Haydn. Es lo que propiamente se llama la orquesta clásica. Pero, pues digamos que al principio sí era una cuestión elitista, porque solamente los nobles, el alto clero podía ir, porque eran los invitados del príncipe, o sea, claro, no cualquiera. Bueno, este tipo de orquesta se siguió desarrollando y conforme empezó el siglo XIX, pues se fue ensanchando. De haber sido una orquesta relativamente pequeña de unos 15, 17, 20 músicos, pues empezó a tener 30, 40, y conforme avanzó el siglo XIX, el lenguaje musical se fue engrandeciendo, porque el estilo musical del siglo XIX era el romanticismo, y el romanticismo era muy cargado, era muy apasionado. Entonces los compositores sintieron la necesidad de aumentar los instrumentos para que la sonoridad fuera mayor. Claro. Y entonces en compositores como Berlioz en Francia, o Wagner en Alemania, pues ya empezaron a hacer unas orquestas tremendas de 80 músicos. Claro. Bueno, para no hacer el cuento largo, después vino un gran músico que todavía le hizo más grande, que se llama Gustav Mahler. Gustav Mahler. Que es uno de mis preferidos. Y la música no dejaba de ser un espectáculo burgués. Cuando había una ópera en París, por ejemplo, llegaban las personas pues como si fueran a un evento social. Las damas iban, pero todas emperifolladas y guapísimas, los caballeros iban muy galantes, pero se ponían a platicar entre ellos mientras estaba la música. Claro. Entonces, digamos que lo importante no era tanto el espectáculo, sino más bien la ocasión de socializar y dejarse ver y ser visto, ¿no? Y ver. Claro, es re interesante eso, porque si vos te pones a pensar en cualquier género musical, o inclusive en el cine, en el teatro, en la ópera, que vendría a ser como la máxima expresión de cine y teatro y todas las artes, para mí al menos, también surgió un poco parecido en cualquier género donde o empieza muy chabacano, muy
muy burdo y después se va sofisticando. Pues fíjate que Gustav hasta Mahler, volverse esta cosa de elitista de sociedad y medio que académica, y ahí es como que el empieza la protocolo, caída. ¿no? El que implementó el protocolo como lo conocemos hoy Ajá. fue Gustav Mahler. Bien. A él lo nombraron director artístico de lo que hoy es la Orquesta Filarmónica de Viena, que es una de las Más importantes del mundo, y en esa época también lo era. Y él se tomaba la música muy en serio. Entonces, de repente, cuando él fue director, una vez empezada la música ya no permitía el acceso a nadie. Entonces, cuando la gente estaba acostumbrada a llegar y salirse a la hora que quisiera, pues se vieron con que la puerta estaba cerrada y ya no podían entrar. Al principio pegaron el grito al cielo, pero Mahler se mantuvo firme. Claro. Entonces, todo este protocolo del frac en los músicos, el frac en el director, la afinación, que la gente va a escuchar la más grande música y que no puede estarse riendo, que no puede estar platicando y que no puede entrar y salir cuando quiera. Exacto. Este protocolo que hasta la hora, hasta el día de hoy persiste, pues si tú vas al Musikverein en Viena, el protocolo es ese, o si tú vas al Philharmonie en Berlín, pues el protocolo es igual. No hay que aplaudir entre movimientos. Exactamente. O sea, si tú vas al Lincoln Center en Nueva York, pues siempre es o hasta el Walt Disney Hall en Los Ángeles, que es una gran sala, el protocolo es igual. Entonces, pero había un compositor muy famoso y uno de los grandes compositores del siglo XX, que es Stravinsky. Stravinsky, sí. Que le parecía que todo esto era un exceso. Entonces, una vez que él estaba en un concierto donde se estaba tocando su música, y de repente, pues en uno de los pasajes musicales la gente se entusiasmó tanto que aplaudió. Y bueno, no faltó parte del público que se siente muy erudita que empezó a callar, a hacer shh, shh. Entonces Stravinsky se paró y dijo: a ver, la música es para disfrutar, así que si les gusta y les place aplaudir cuando les guste y les plazca, adelante, ¿no? Claro. Obviamente lo ovacionaron, pero yo creo que a final de cuentas se debe uno va a un espectáculo, sabe que existe el protocolo. A mí me gusta el protocolo, pero también hay conciertos que son más relajados, donde incluso los músicos no van de frac. A veces van en los festivales de verano que hacen, por ejemplo, en Berlín o en Inglaterra. A veces los músicos van en camisa. Claro. Claro, todos con la misma camisa, porque sí debe haber uniformidad, ¿no? Sí. Pero bueno, así ¿Y es vos, más vos cómo te sentís con el protocolo? O sea, al ser contemporáneo y compositor contemporáneo, pues ellos componían para otro tipo de ser humano que Sí. no conocía la democracia, básicamente. A mí me gusta a mí me gusta el protocolo. Yo pienso que si una persona va a una sala de conciertos a escuchar una música, a eso va. Entonces debemos, uno como músico, el atrilista como parte de la orquesta, el director del teatro, todo debe estar enfocado a que el espectador asista y tenga una experiencia musical. Claro. ¿Viste la película? Seguro que sí. Pero ¿viste la película Ensayo de Orquesta de Fellini? Fíjate que no la he visto. ¿No la viste? Pero desde luego sé de la película y es uno de mis grandes gaps y de mis grandes lagunas. Qué loco. Que no he podido suplir. Ah, bueno. Pero hay algunas otras películas sobre orquestas. A ver. Hay una que es una película, creo que es franco-rusa, que se llama El Gran Ensayo, que se trata de unos músicos en Moscú que eran celebridades cuando existía la Unión Soviética, pero que pasados 20, 25 años están desempleados. El sindicato de músicos es una tristeza, nada más hay 2 miembros y se unen para tocar el concierto de violín de Tchaikovsky. Y entonces es una especie de experiencia musical, porque todos estos viejos músicos de la orquesta, que son buenísimos todos,
pues de repente, por una, por una serie de cosas que tienen que ver con la comedia, acaban tocando en París. Ah. Y acaban teniendo una experiencia musical increíble, entonces empiezan a dar una gira por todos lados. Vendría a ser como la versión ficción de Buenavista Social Club, digamos. Sí, un poco, sí. Un poco así. Sí. No, bueno, te vamos a regalar entonces ensayo de orquesta, Sí, en claro. agradecimiento a que estés acá. Que justamente algo que me gusta de esa película de Fellini es que se dirime qué es lo más importante en la música y quién es el más importante en la música. Es decir, te demuestra el lado más crudo del mundo de la orquesta, donde está el ego de los músicos, que en realidad son parte de un equipo. Estaba el que escribía en esa época las partituras, el director. No te voy a decir el final, pero para ver qué respondes nomás. ¿Quién es el más importante en la orquesta? ¿El director, el primer violín, los percusionistas, el compositor? Mira, yo creo que todo, yo a lo mejor porque soy compositor te lo voy a decir, pero yo creo que todo gira alrededor de la composición. Ok. Pues para eso está el director, para eso está la orquesta, para eso están los músicos, para eso está el teatro, para que se toque la música de los compositores y el público la pueda disfrutar. Entonces, lo primero y lo más importante y fundamental es la partitura, o sea, el trabajo creado por el compositor. Y lo segundo es que, mira, la relación que hay entre el director y la orquesta es como la relación que hay entre un instrumentista y su instrumento. Claro. Por ejemplo, el pianista y el piano, o el violinista y el violín, el trompetista y la trompeta, el violonchelista y el violonchelo. El director, su instrumento es la orquesta. Uh-huh. Y un piano no suena igual con determinado pianista. O sea, puede venir uno o puede venir otro, claro, y le va a sacar distintas sonoridades y va a tener su propia voz expresiva a través del instrumento. Y por eso los directores de orquesta son tan importantes, porque ellos toman el instrumento, ese gran instrumento que más es orgánico y que además está vivo, que es la orquesta, y a través de ella dan una lectura e interpretan una partitura que ellos no hicieron. Claro. Y es muy difícil componer y dirigir también. Sí, sí. Entonces, mira, por ejemplo, si tú escuchas vamos a poner una sinfonía que sea muy conocida por todo mundo, la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Si tú la oyes en diversas versiones de diversas orquestas y de diversos directores, no son iguales. No. A lo mejor para el público en general que no esté muy familiarizado con la música clásica, a lo mejor no notan alguna diferencia, pero si uno ya está un poco más metido en esto, se nota. Por ejemplo, vamos a hablar de dos directores que son muy conocidos, uno norteamericano de Estados Unidos y otro alemán. El de Estados Unidos se llama Leonard Bernstein. ¿Y vas a decir Karajan? Y Karajan. Uno de mis preferidos. Las lecturas son muy diferentes. Sí. El último movimiento de la sinfonía, donde viene esta famosa Oda a la Alegría, si tú lo escuchas con Bernstein, se te puede extender 25 minutos. Y si tú lo oyes con Karajan, pues está sobre los 20, 21. O sea, estás hablando de 4 minutos, que en 25 minutos es un montón, ¿no? Y vos como compositor, ¿cómo recibís esa diferencia? Si X director... Porque Leonard Bernstein es un crack, o sea, es un número uno. Si el tipo dice que hay que estar 25 minutos, algo de razón debe tener seguro. Uh-huh. Y si el otro lo quiere hacer más rápido, más golpeado, si quiere que sea más físico, por así decir, la obra que están haciendo, también tiene su justificativo. ¿Vos cómo lo ves a eso, escuchando tu obra? Mira, yo creo que el director debe ser respetuoso de lo que el compositor ha plasmado en la partitura. Claro que hay cierto margen para que pueda actuar el director, y esa es su labor interpretativa, pero no puede destrozarte la partitura y no puede cambiarte el sentido de la partitura. No puede hacer ediciones
como le plazcan. Claro, no te puede cortar la mitad de un movimiento. Ni puede tomar los tiempos como él quiera. Si tú pones la indicación en un tiempo que sea ágil o rápido, él no lo puede hacer lento, ¿no? No, pues vale. Mientras sea respetuoso de la partitura, sí claro que hay margen a su interpretación y eso enriquece la partitura. De una. Entonces, lo que yo veo es que el director, más que venir a corregir o más que venir a mover, va a interpretar, yo como director te lo digo, va a hacer honor a lo que está escrito. Qué bueno. Y como compositor, para los que no... Yo estudié 3 años de licenciatura en composición en Rosario, en la UNR, la Universidad Nacional de Rosario. Toco la guitarra, qué sé yo, pero para las personas que no tienen mucho conocimiento musical, vos justo decías, los que no están acostumbrados a escuchar sinfonías y demás pueden no captar esa diferencia. Vamos un poquito más atrás. ¿Cómo se crea una imagen a través de un concierto sinfónico? Por ejemplo, me gustó mucho la sinfonía de la Batalla de Puebla, la del 5 de mayo. Súper épica, digamos. O sea, es como que se encuentran Star Wars, Tchaikovsky y hacen una loquera. Sí. Está buenísimo. ¿Cómo se crean esas? ¿Qué recursos tenés? ¿Cómo creás esas imágenes de un hecho que existe y que tiene ciertas características que no son rock and roll, que no son jarocho, sino que es música sinfónica? Sí, sí. Mira, como en las artes plásticas, como en la pintura, la música vamos a hablar, voy a tratar de hacer un símil porque no es exactamente lo mismo, pero puede funcionar para ayudar a entender. En la pintura está la pintura figurativa y la pintura abstracta. Uh-huh. En la figurativa tú ves imágenes concretas, sabes lo que estás viendo, cuerpos, formas, paisajes, objetos. Y en la pintura abstracta no sabes exactamente lo que estás viendo porque es una abstracción. Claro. La música puede tener estas vertientes también. Hay una música que podríamos decir es como pura, uh-huh, que prescinde de cualquier imagen o que no pretende dar una narrativa de nada. Uh-huh. Y hay una música que es más programática o descriptiva o narrativa. Entonces, yo creo que las dos son importantes. Hay compositores importantes en cualquiera de las dos. Pero para mí la música, y quizá porque también desarrollo la narrativa, para mí la música debe estar hablando, debe provocar al escucha imágenes, sensaciones y le debe estar sugiriendo o provocando una historia. Cuando tú escuchas, por ejemplo, el movimiento lento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que es un movimiento bellísimo, uh-huh, donde el corno tiene un gran papel. Bueno, a mí lo que me está dando Tchaikovsky es una pasión desbordada. Me está contando una historia de amor que no puede alcanzar, porque además Tchaikovsky era gay. Y en aquella época, imagínate en Rusia, en la segunda mitad del siglo XIX, ser gay pues era una cosa que no se podía. No. Entonces, pues, no se puede ahora. Si no se puede ahora. Y entonces siempre tenía esa frustración con el amor, ¿no? Que era una cosa inalcanzable y era una cosa triste, y era una cosa que no podía decirlo. No la podía experimentar. Entonces, si tú oyes ese movimiento, eso te lo está diciendo. Te está diciendo, mira mi pasión, cómo está inacabada, mira cómo mi deseo de erotismo no lo puedo completar, y te lo dice de la forma más bella posible. Eso a mí me pone. De una. Cuando escucho una sinfonía de Mahler, aunque Mahler no te diga de qué trata o no te diga, bueno, en este movimiento vas a escuchar esto y vas a escuchar. Cuando tú lo escuchas muchas cosas. Mahler decía, una sinfonía debe contenerlo todo. Claro.
Y Bernstein, que era un gran intérprete de Mahler, decía que pues dirigir a Mahler era como darte una vuelta por el universo, ¿no? Porque en una sinfonía encontrabas absolutamente todo. De repente escuchas pasajes muy épicos, muy heroicos, pero de repente también escuchas pasajes muy mundanos que pueden remitirte incluso a un baile. Claro. Hay en la séptima sinfonía dos movimientos que se llaman Nachtmusik, música nocturna, y es eso. Claro, es para ir a bailar. Exactamente. Y te imaginas una noche en Viena, ¿no? A mí me gustó mucho un comentario que le escuché decir una vez a Barenboim sobre los compositores paneuropeos y los netamente germánicos. O sea, vos tenés un Beethoven, que es netamente germánico, que le pega al piano con... Si tuviese un martillo, le pegaría con un martillo. Y después tenés un Mozart, o un Chopin, que son compositores menos estrictos, por así decir, en el sentido de que dejan que la música fluya. Mahler, ¿dónde lo pondrías vos? Yo a Mahler, fíjate que lo pondría... Yo creo que traspasa lo propiamente germánico. Ok. Será mi duda. Y fíjate, Mahler era judío. Nació en una región que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Su habla era el alemán y después se convirtió al catolicismo. Entonces tuvo una especie de incertidumbre existencial porque los alemanes no lo consideraban alemán porque era judío. Claro. Los judíos ya decían, tú ya no eres judío porque te volviste católico. Traición, digamos. Y los católicos decían, tú no eres católico porque tú eres judío, ¿no? Entonces imagínate pues este drama existencial que no se siente bienvenido en ninguna de las comunidades. Claro. Y yo creo que su música va mucho más allá de la germanidad. Y yo creo que su música es universal. Yo escribí hace algún tiempo un ensayo sobre Mahler, te digo que es uno de mis compositores favoritos, y con todo el debido respeto y todo el amor que le tengo a compositores como Beethoven o Wagner o Brahms o Bruckner, Mahler es todos estos compositores, pero potencializado a un nivel más denso. No te voy a decir que mejor, no te voy a decir que superior, porque la música de Beethoven es perfecta, la música de Wagner es perfecta, pero el tamaño, el drive que trae Mahler es brutal, ¿no? Sí, es ¿no? brutal. Total. A mí me gusta mucho, no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con el tema de quién llena los espacios. Para mí, Franz Liszt, por ejemplo, cuando tradujo todas las sinfonías de Beethoven a piano, demostró que era el mejor pianista, digamos. La cosa con Liszt es que es genial. Yo he escuchado estas transcripciones de todas las sinfonías de Beethoven. Sí. Dios mío. Es una locura. Es un solo tipo sentado en el piano. Sí. Yo imagino lo que habría pensado Beethoven. Porque Liszt nació, si no estoy mal, en el 1811. Creo que 1809. Franz Liszt. Y Beethoven murió en el 1827. O sea que cuando Beethoven murió, pues Liszt era un jovencito. Era un adolescente, ¿no? Entonces, yo hubiera... 1811. 1811. Gracias. Yo me imagino lo que hubiera pensado Beethoven de haber escuchado, bueno, ya no, pues, al final de su De vida haber no había sentido, nada, digámosle. pero ha de haber dicho qué cosa con este Liszt. O sea, uno oye, por ejemplo, la novena sinfonía, el último movimiento, que además lleva un coro y además lleva 4 solistas, una soprano, un alto, un tenor y un bajo. Lleva una orquesta grande, claro, con sección de metales. Entonces son muchos músicos, cada uno haciendo distintas cosas y todos entramados, lo que da esa pared musical, ¿no? Yo
pues ahora sé que está la versión de Liszt para piano solo, pero yo no me puedo, o sea, si me pongo a pensar en ello, ¿cómo transcribir Claro, ¿cómo traducir? eso para un instrumento que se va a tocar con 10 dedos? Claro. Y lo que hace Liszt con esas versiones es genial, es una barbaridad. Nada más por eso, Liszt, yo considero a Liszt pues, uno de los 4 pianistas más importantes de toda la historia, ¿no? ¿Quiénes son los otros? Prokofiev, Shostakovich, Sí, pues Chopin también. Chopin. Yo agregaría Rachmaninoff. Rachmaninoff de una. ¿Cómo me olvidé de Rachmaninoff? También, sí, pues ellos son, ¿no? Liszt, Chopin, Rachmaninoff. Qué lindo. Prokofiev también era tremendo, ¿no? Prokofiev es otro que me gusta mucho. Brahms tocaba brutal, Schumann. Beethoven era un monstruo en el piano. Hace poco escuchaba de que cambió mucho, o sea, si nosotros ahora agarraríamos una máquina del tiempo y nos vamos a la Europa de Beethoven, escucharíamos una quinta sinfonía, una segunda sinfonía, la que sea, muy distinto a lo que se escucha hoy. Más allá que al final de la vida de Beethoven él ya no escuchaba y tenía ese problema, bastante importante. ¿Qué es lo que cambió? Sí, mira, cambió el tamaño de la orquesta Sí, y cambió la fabricación de los instrumentos. de una. Y el que provocó el cambio fue el mismo Beethoven. La primera y segunda sinfonías ya, desde luego, ya tienen su voz, su estilo, y notas al monstruo ese que vive ahí dentro de las sinfonías. Pero también te recuerdan mucho a Haydn y al mismo Mozart. Cuando Beethoven escribe la tercera sinfonía, que es la heroica, la que iba destinada a Napoleón Bonaparte, Beethoven rompe la manera en que se hacían las sinfonías. Rompe, digamos, la forma en que Mozart hacía sinfonías y la forma en que Haydn hacía sinfonías. Extiende la forma sonata, que es la forma de la sinfonía, a proporciones que en ese momento eran inimaginables. Hace disonancias que en ese momento pues, eran inimaginables. Una sinfonía típica de Mozart o de Haydn dura 20, 25 minutos, quizá una muy larga, 30 minutos. La heroica de Beethoven dura 50 y tantos minutos, o sea, se va al doble. El primer movimiento, la forma sonata, la engrandece, la estira y le saca todo el jugo que puede. O sea, cuando uno oye la tercera sinfonía de Beethoven, uno se da cuenta que una nueva era en la música empezó. Y por eso es tan importante Beethoven. Por eso es tan importante. Si hubiera hecho la música sin haber roto con Mozart o Haydn, a lo mejor hubiera sido un compositor muy bueno, pero de menor calada. Pero lo que hizo es que él da inicio a la nueva era de la música. O sea, digamos que la estética del arte musical hasta 1805, 1806, que es más o menos de cuando data la Sinfonía Heroica, era el estilo neoclásico. Okay. Beethoven sigue en el estilo neoclásico, pero ya en la forma, pero ya trae todo este espíritu del romanticismo alemán y por eso es tan... Vaya, Haydn decía que Beethoven era como una especie de mogol, porque era muy testarudo y metía disonancias, metía ritmos que le parecían a Haydn en su estética neoclásica. Claro, totalmente loco. Bárbaros, poco apropiados, feos. Y yo me imagino que mucha gente, cuando empezó a escuchar estas composiciones de
la tercera sinfonía de Beethoven, pues ha de haber dicho, ¿qué es esto? ¿No? O sea, Sí. una sinfonía de 50 minutos. No, inclusive las sonatas para piano. Las sonatas para El final de a mí me gustan todas. La Tempestad es una de mis favoritas. Pero bueno, la más conocida, que es Claro de Luna. Yo siempre cuando llega el final, que hace ese movimiento para arriba ascendente y termina en una nota disonante que parece que la puso Thelonious Monk. Yo digo, ¿qué habrá pensado Thelonious Monk cuando escuchó eso? Sí, no, y es una... Fíjate, y esa sonata debe ser como de 1800. Sí. 1802. Beethoven nació en el 70, 1770, o sea, 30, 32 años. Y esa sonata que es anterior a la Sinfonía Heroica y anterior a la Quinta Sinfonía, ya tiene esas texturas románticas que después vamos a escuchar en Liszt o en Chopin o hasta en Schumann o en Brahms, ¿no? Y estamos hablando de principios de siglo. Y te digo, incluso la sonata, esa sonata, el primer movimiento no lleva la forma sonata y viene marcado cuasi una fantasía. Mira. O sea que es casi una fantasía y el tiempo final, bueno, pues ya es una locura, ¿no? Sí, no. Esos arpegios tan difíciles. Total, no, eso no sé ni. No, pero no son ni semifusas, son más. O sea, es terrible cómo tocaban esos señores. Podría hablar de Beethoven 5 horas más, digamos. Para mí es lo máximo, digamos. Beethoven, Miles Davis, Led Zeppelin, los Beatles. No, claro. Son todo, para mí, sin esa gente, el mundo no vale la pena, digamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero aprovechando, como dijimos, el tiempo, te dije que vino el caricaturista del Reforma, Daniel Camacho, el lunes grabamos, sale hoy el capítulo, y mencionó algo muy interesante. Vos estás en la tele con el grupo Fórmula, con ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Ruiz Gili. Iba a decir Eduardo Gómez Gili. No, Eduardo Le Ruiz iba a matar. Ruiz Gili. Algún día, si podés, que venga Ruiz Gili. Me encantó. Ese señor no le importa nada. Él dice lo que piensa y agarrate. Pero bueno, vos compartís con él y opinás sobre actualidad, sobre arte, sobre un montón de cosas. Y uno de los mensajes que dejó Daniel Camacho el otro día fue sobre este domingo. Hablamos un poco del plan B, hablamos de la marcha en rechazo a la destrucción del INE, y quiero aprovechar, ya que sos colega también, Daniel también es abogado, quería saber más o menos tu opinión, y a mí algo que me quedó de que le pregunté a Daniel fue cómo, pues yo te lo puedo explicar de Argentina, pero cómo México, cómo el pueblo, la abstracción del pueblo mexicano permite estas cosas. ¿Cuál sería tu visión de local? Mira, yo creo que en el año 2000 México vivió un momento muy importante, porque por primera vez en la historia, bueno, en la historia moderna, Reciente, sí. Ganó la elección presidencial un partido que no era el PRI. O sea, el PRI desde 1929 hasta el año 2000, estamos hablando de 70 años, de ser el único partido. Sí, de una monarquía constitucional, digámosle. No había una democracia. Todo era un simulacro de democracia. Había elecciones, había un congreso, había una Suprema Corte, pero todo era una fachada, y lo único que prevalecía era lo que el dictador suelo en turno decía, o sea, el presidente en turno decía. Y ellos tenían el control de todo. Tenían todos los gobernadores, tenían todos los diputados, tenían todos los senadores, tenían todos los presidentes municipales. O sea, no había otra cosa. Claro. El pensamiento único. Así que fue muy, muy difícil romper esa inercia. O sea, 70 años para romperlo. Y por fin se rompió en el 2000, con el PAN y con Vicente Fox. La gente tenía muchas expectativas, grandes esperanzas, para usar un título de un libro. Y
y todo el mundo decía, por fin llegó la democracia. Y la gente, México construyó instituciones democráticas como el INE, que antes era el IFE, el INAI, una serie de instituciones para garantizar que ya no volvieran aquellos tiempos. Todo estuvo muy bien, pero a la par hubo una desilusión tremenda porque estos últimos 23 años han sido horribles. Se agudizó la pobreza, se incrementó la violencia y México pues ahora vive en el caos. O sea, la corrupción, antes la había por supuesto, pero como los medios de comunicación estaban acotados y acallados, casi no se sabía, o si se llegaba a saber se silenciaba. Pero después ya no había, o sea, los medios podían decir lo que quisieran y por eso toda la gente se enteraba de todas las corrupciones y corruptelas del PAN, del PRI, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Y parecía que era como una avalancha, o sea, había sido una pequeña piedra que empezó a rodar y después se hizo más grande y después se hizo más grande, después ya venía toda la montaña cayendo. Entonces la gente cayó en la desilusión y por eso me explico perfectamente y se me hace hasta totalmente natural que en el 2018 la mayoría de los mexicanos hartos de esto hubieran votado por Andrés Manuel López Obrador y por Morena, teniendo una gran expectativa. Pero yo creo que la desilusión ha sido similar a cuando la gente se dio cuenta que la alternancia en 2000 había servido de poco. O sea, mucha democracia, pero mucha pobreza, mucha inseguridad y mucha corrupción. ¿Y qué es lo que es? A mi juicio, lo que estoy viendo con el actual gobierno y con el actual presidente es que de algún modo quiere que exista una máxima fuerza, que es la suya, que es la de Morena, y que las otras expresiones o disensos políticos sean aplastados en la medida de lo posible o acallados en la medida de lo posible, para tener el control total. O sea, paradójicamente, este presidente que se dice el más democrático de todos está operando políticamente para volver a tener control total del país. Y eso, a mi juicio, es una traición a la democracia, ¿no? Sí, traición a la moral, diría yo. Y en parte lo está consiguiendo porque tiene al Congreso dominado. Sin embargo, todavía no tiene todo el control. Todavía hay gobernadores de oposición y hay un creciente número de ciudadanos que votaron por él que ahora ya no están dispuestos a seguir apoyándolo. Ahora, hay mucha gente que sí lo apoya, eso no se puede negar. Sigue teniendo muchísimo músculo, es muy fuerte y es muy competitivo y es muy probable que siga ganando. ¿Vos crees que, o sea, él no, para diferencia de Argentina, acá no existe la reelección, vos crees que él, para mí ya no lo puede lograr, o sea, lo quiso hacer, lo demostró, cultura del autobombo, digamos, lo canté primero, cuando la noche que el tipo ganó, todas esas semanas previas, a todos mis amigos mexicanos, el tipo va a ganar, va a querer cambiar la Constitución y se va a querer perpetuar en el poder. Y con justa razón mis amigos mexicanos me decían, no, que vos no entendés, que México, que el PRI, que el PAN. Y tienen razón, no entiendo. Pero yo les dije, yo me vine a México escapándome de un AMLO. No es así. O sea, este tipo va a querer hacer eso. Y cumplió con todos los puntos del kirchnerismo como si Cristina hubiese estado atrás dándole clases. Sí, impresionante. No, además él ya tiene una relación muy estrecha con Cristina Fernández, con Alberto Fernández. Sí, un horror. Y también en sus tiempos, pues era de Néstor Kirchner, pues también era un gran admirador, ¿no? Vos como abogado y mexicano,
¿Qué sentís cuando ves que AMLO levanta primero la mano para traer a dictador que es derrocado en su país? El peruano Castillo era que se llamaba. Sí, Castillo. Después trajo a Evo Morales también. Vos, como abogado, como conocedor de la ley, como conocedor de cómo se construye una ley, para qué, la experiencia subjetiva de la ley, ¿qué sentís cuando el primer funcionario público trae a gente a tu país para albergarla y son gente que son una vergüenza democrática, digamos? Lo que yo creo es que el presidente mexicano lo hace para hacer enojar a la gente que a sus opositores. Para explotar Twitter. Claro. Ah, mira. O sea, es que hay gente que no puede ni escucharlo. Entonces, yo creo que lo hace para molestar a toda la gente que no lo quiere. Y distraes Porque, la o sea, atención. ¿qué sentido tiene no pronunciarse en contra de la dictadura de Nicaragua, que está haciendo tropelías brutales allá? Uh-huh. ¿Qué sentido tiene agacharse y hacerle homenaje al presidente de Cuba y traerlo como si fuera un prócer de la humanidad? A Maduro. ¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene es que, como él dice, los opositores, los conservadores, los fifís, se enojan y se pudran del coraje. Claro. Y te cambia la conversación. Sí, y al mismo tiempo, eso es música para los oídos de sus seguidores. Claro. O sea, porque sí, o sea, su núcleo fuerte de seguidores tiene una alta antipatía hacia Estados Unidos. Uh-huh. Yo no te voy a decir que Estados Unidos sean damas de la caridad, pero de alguna manera yo sí creo que en el hemisferio occidental sí se puede hablar de un mundo libre. Sí. Un mundo de libertades. Y aunque Estados Unidos tiene muchos problemas y tiene muchos vicios y también hay mucha corrupción, sigue siendo el mundo libre. Yo allá puedo pararme enfrente de la Casa Blanca y decir: muera el imperialismo yanqui, muera Biden, muera el Congreso de los Estados Unidos. Yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Sí? Y no va a pasar nada. ¿No? Ahora, si un cubano va y se pone así en la principal plaza de Cuba a decir: muera Fidel, muera el socialismo. No muera. Llega a la plaza. Bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? Todas estas dictaduras que pretenden ser pues un antídoto contra el imperialismo, lo único que han provocado pues ha sido la pobreza y la miseria de sus pueblos. Sí. Pero bueno, también entiendo eso, porque yo conozco mucha gente que apoya a Andrés Manuel y que es mucha gente que tiene un espíritu anti-europeísta, anti-yanqui, incluso utilizan ese término de manera despectiva. Entonces todo lo que sea contrario, como puede ser una vil dictadura en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela, pues les parece genial, ¿no? Claro, estamos haciendo algo. Sí, y también es cierto que las desigualdades económicas en México son tremendas. Uh-huh. Y han sido propiciadas por la corrupción. Y en México, no de ahora, sino incluso desde la colonia, toda la riqueza del país queda en unas pocas manos y la gran mayoría del pueblo queda desamparado. Esto no se ha podido corregir. Las políticas económicas de los últimos 30 años, y no es que le siga el juego al discurso del López Obrador, no, pero con datos puedes ver que se ha agudizado la desigualdad, se ha agudizado la pobreza, hay más pobres, también hay más población, hay más violencia. Eso es verdad. Yo, cuando veo mi postura, o sea, yo no sería de derecha. Uh-huh. Yo siempre me he autodefinido como con una ideología de izquierda progresista libertaria. Ok. Entonces,
imperante izquierda mexicana se me hace una caricatura, una pantomima de lo que debe ser una izquierda. Claro. Más bien se me hace un corporativismo al estilo PRI de los años 60, 70, que lejos de equilibrar y lejos de solucionar los problemas, lo está empeorando. Uh-huh. Pero bueno, todo esto que hace el presidente es para poner abono en la tierra y que den frutos, y esa tierra son todos sus seguidores, que son millones. Claro. A ellos les encanta esto. Les gustan tanto los pobres, los quieren tanto que los multiplican. Así dicen Así sobre es. la izquierda, y es terrible. Y mira, acabo de ver el estudio que sacó el Coneval A ver. hace unas semanas, la semana pasada. Del 2018 al 2022 se incrementó la pobreza. O sea, son datos oficiales, ¿eh? Total. Casi 5 millones de personas cayeron bajo la línea de la pobreza. Quiere decir que la política social no está funcionando. No. O sea, se pretendía que hubiera menos desigualdad, que más gente saliera de la pobreza, pero el resultado es peor. O sea, y como siga la cosa así, la situación no va a mejorar para esos millones de personas que seguirán creyendo que la solución es la que está proponiendo el presidente. No, es terrible. Sí, no, es una cosa de... Para mí es kafkiano, ¿me entendés? O sea, es como que no... Uno hace un esfuerzo porque quiere aportar positivamente a la colectividad, a la sociedad, ¿no? Y dice, en vez de ponerme en contra del que piensa distinto que yo, lo voy a tratar de escuchar y voy a tratar de entender por qué piensa como piensa. Ya sé que no le voy a cambiar su forma de ver, pero si entiendo cómo piensa, puedo generar al menos un diálogo que en algún momento se puede transformar en algo productivo. El tema es que siento que hay un sistema que aplasta eso. Va a caer ese sistema por cosas como estas. De gente más conocida, de gente menos conocida, pero demostrando que el diálogo es hablar, es entender al otro y demás. ¿Vos creés que la democracia va a dejar de existir? O sea, como forma de gobierno... Como la mejor forma de gobierno, vamos a decirlo así. Mira, sé que la democracia está en crisis porque la gente está desilusionada con los resultados. No nada más en México, también hay crisis. La democracia tuvo crisis en Estados Unidos y Toda Europa. Toda Europa. En Europa están surgiendo posturas extremas. Sí. Por ejemplo, en Hungría, en Polonia. En Austria. En Austria. Italia. Sí, no, en todos Italia, lados están... Sí, porque hay una especie de desilusión, ¿no? Con la democracia. Sin embargo, la democracia, que no es perfecta, creo que sigue siendo la mejor forma que hay. Ahora, en el caso particular de México, y yo creo que de los países latinoamericanos, el problema no es la democracia, el problema es el presidencialismo. Sí. Yo estoy escribiendo una serie de artículos y ensayos porque he llegado a la conclusión de que lo que le ha dado, lo que ha dado el mayor mal a México ha sido el sistema presidencialista. Mira, el presidencialismo fue una invención de los Estados Unidos. Ellos crearon el sistema federal, la forma de Estado federal, y una república con el acento presidencial. O sea, iba a haber un jefe de gobierno que además iba a ser jefe de Estado y que iba a tener unas facultades muy importantes, poderes muy importantes. Cuando los estadounidenses instituyeron esto, fue con su constitución. En el 76.
Exacto, primero con la independencia y ya en 1787 se aprobó la Constitución que ya traía este esquema. En 1789 entró en vigor y entró en funciones el primer presidente, que fue George Washington. Y entró en funciones el primer Congreso y entró en funciones la primera Suprema Corte de Justicia. Qué loco. Una cosa muy interesante. Ahora, para 1789 todavía faltaban más de 20 años para que las Américas hispanas pues empezaran por su independencia, ¿no? Sí, pero en todos esos años el modelo eran ellos, pues eran los que estaban aquí cerca, ¿no? Y claro, la ilustración francesa, las ideas de Montesquieu, sobre todo para la cuestión de la división de poderes. Cuando en nuestro caso particular, cuando nosotros nos constituimos como una nación independiente, hicimos una constitución que era casi una copia de la Constitución de Estados Unidos. Hay artículos que palabra por palabra venían de la Constitución de Estados Unidos. Claro. Quisimos implementar también el presidencialismo, pero el presidencialismo a la mexicana se convirtió en un autoritarismo brutal. Y desde los primeros presidentes, bueno, el único que acabó su periodo fue el primero, que fue Guadalupe Victoria. Todos los demás tuvieron que pasar décadas para que uno acabara su periodo. Claro. Porque, bueno, y luego uno que se perpetuó durante 11 administraciones, que fue Santana. Después en 1857 se quisieron hacer correcciones, pero siguió ese presidencialismo que encumbró a Benito Juárez, claro, y que luego encumbró a Porfirio Díaz, y llegamos a un exceso tal que encumbró a Peña Nieto. Que en 1917 quisimos hacer otra constitución, hubo toda una revolución, hubo 1 millón de muertos en México de una población de 15 o 16 millones. Entonces imagínate lo que fue la Revolución Mexicana. Y lo que surgió después de esa constitución de 1817 fue el priismo, que fue una dictadura, y que esa constitución es la que prevalece hasta ahora. Ahora, esa constitución le da unos tremendos poderes al presidente. Sí. Imagínate, ¿cómo es posible que una persona de repente diga, ¿sabes qué? Vamos a cancelar un aeropuerto que ya lleva 30-40% de avance y vamos a construir otro. A ver, no hay nadie que pueda detener eso. O sea, a ese tamaño llega... Sí, o sea, poner un amparo, algo que vos digas, loco, no podés dilapidar así el dinero. O que un presidente diga, a ver, ahora vamos a declarar la guerra a todos los narcos y me les voy a echar encima, así, sin estrategia y sin nada. A ver, ¿a qué hora, dónde? O sea, todos los presidentes, te puedo nombrar decisiones que, perdón por la expresión, le partieron la madre a México. No hay uno que no haya tomado decisiones que le partieron la madre a México. Justamente por eso mi pregunta iba un poco más con mirada hacia futuro. Y acá, digamos, cuando uno habla con artistas está bueno porque hay una sensibilidad de optimismo a veces, de querer ver cosas que podrían parecer ciencia ficción, pero el otro día pensaba, y yo decía, si vos hoy querés hacer una reservación en un restaurante, ¿no? O vos vas a comprar X carro, o vas a comprar X cosa, ¿vos qué hacés? Ves los reviews, comparás, el consumidor hoy, si bien puede ser engañado, porque el engaño es una forma activa de desconcertar, el consumidor hoy tiene más información que nunca. Y sin embargo, nosotros elegimos el puesto de gobierno más importante en un concurso de popularidad del 50%. O sea, no sé bien las reglas de México en particular, pero en Argentina si vos tenés 52%, 53%, ya ganaste, listo, sí. Ya fue. Y me parece que tener un concurso de popularidad por un 50%
Es como que vos me digas, vamos a Oaxaca en carreta. No tiene, o sea, no tiene sentido. ¿Para qué si podemos ir en carro? Si yo te puedo conseguir un carro a crédito desde el celular y vos... Mira, yo insisto, lo que hay que... Mientras prevalezca el sistema presidencialista mexicano, no importa quién esté, puede ser del PRI, del PAN o de Morena, va a ser un desastre. Lo que hay que quitar es el presidencialismo mexicano. ¿Y con qué lo cambias? Que el funcionario más importante no sea el presidente, no tiene por qué ser el presidente el más importante. El presidente debe ser un funcionario entre varios funcionarios. Es más, yo ni siquiera, yo si pudiera erradicaría al presidente. De una. O sea, ¿cómo que el presidente le das un poder omnímodo, le tienes que rendir honores? Ni que fuera un Bill Tlatuani, ni que fuera Moctezuma De una. en el Templo Mayor, por favor. No tiene que rendir cuentas. Te refieres a él como el jefe supremo. ¿Cuál supremo? Si es un vil tipo. Claro. O sea, es un vil tipo que va al baño, es un vil tipo que maldice, es un vil tipo que suda, es un vil tipo que es... Y no me refiero a me refiero a todos. A todos, no, todos claro, eran claro. unos viles tipos. Todos, Sí. todos. Y ya cuando se montan en su papelito de presidente, bueno, ya son dioses, ya son próceres. Entonces, mientras no les quitemos facultades al presidente, mientras no adelgacemos o reduzcamos el poder ejecutivo federal, mientras sean omnívodos, van a seguir haciendo de las suyas y van a seguir arruinando al país. Todo lo que se requiere es un cambio profundo, un cambio político profundo que es a nivel constitucional. Y no sé si ha llegado el tiempo y la madurez en México para eso, pero la gente ya se está hartando de que no importa cuál sea el presidente, los resultados son cada vez peores. ¿Y cuáles son para vos las características que... Yo estoy peleado con las palabras como pueblo, porque a mí me han dicho gente de la izquierda en Argentina, vos no sos del pueblo, porque no sos pobre. O sea, lo cual es una racionalización totalmente estúpida, digamos, sí, o sea, no tiene sentido. No, es excluyente. Discriminadora, excluyente, xenófoba, o sea, es terrible. Mira, en Buenos Aires, en el centro Kirchner, El CCK. que está padrísimo. Está impresionante. La sala de conciertos que tiene ahí, wow. Es una obra padrísima. Bueno, hay una frase que seguro se les ocurrió a ellos, a Cristina Fernández, pero no es de ella, es de Borges. Dice: nadie es la patria, pero todos lo somos. Claro. Así en grande, o sea, en la entrada del centro Kirchner está con las letras grandes. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Si tú le cambias patria por pueblo, nadie es el pueblo, pero todos lo somos. Yo creo que esa afirmación de Borges es sustancialmente verídica. El pueblo, para empezar, es una abstracción, Sí. que se refiere a la totalidad, a todos los grupos, a todos los individuos en una nación, en un país. Entonces el pueblo son los pobres, el pueblo son los ricos, el pueblo son los que tienen doctorados, o el pueblo son los que no estudiaron, los pueblos son los que son blancos, el pueblo son los que no son blancos, el pueblo son todos, Claro. en la misma medida. Aparte, O sea, es la única forma lógica de mirarlo para poder progresar. exactamente. Porque si no, solamente fogonea el resentimiento. Sí, claro. Entonces, fíjate, el discurso perverso cuando dices todo lo hago por el pueblo. El pueblo somos todos. El pueblo no nada más son los sectores a los que tú estás favoreciendo. Y eso es el populismo. Valerse de los pobres para perpetuarse en el poder. ¿Cómo ves la crisis espiritual? Porque para mí esto es toda una crisis espiritual. O sea, en definitiva, la muerte de Dios, por así decir, en términos nietzscheanos, ha creado un vacío para el ser humano, para el individuo,
que se derivó en nihilismo, se derivó en... Es que también, mira, esta crisis de la crisis de la democracia, también hay una crisis y un desencanto y una desilusión hacia lo religioso en Occidente. Claro, y justamente a lo que iba era que tanto Andrés Manuel López Obrador como cualquiera de todos estos demagogos, lo único que plantean es una imagen religiosa. Sí, El sí. kirchnerismo, la 4T, la revolución, todos son imágenes. Vos tenés al presidente como Dios, como enviado, como el que cuida al pueblo, tenés a sus ministros como sus apóstoles, tenés épicas construidas contra el imperialismo, que podríamos decir tranquilamente son los judíos contra los egipcios en el Éxodo, ¿no? Sí. Y te creas tu enemigo. Claro, te creas tu enemigo, te creas tus historias y estás en esa cuestión de religiosa creyéndote ateo encima. O sea, ¿vos cómo ves esa espiritualidad que falta hoy? Mira, lo que pasa es que cuando entran en crisis las grandes religiones, el catolicismo en Europa, tú vas a las iglesias en Europa, están vacías. Hay naciones que ya son fundamentalmente ateas, como, no sé, Islandia, Uruguay. Noruega. O sea, ya no tienen, o sea, ya perdieron toda pues esa tradición espiritual, porque también la gente se cuestiona, ¿no? Porque también ha habido mucho abuso y también ha habido mucha cosa horrible. Pero fíjate que muchas personas, al quedarse con ese vacío, están dispuestas a comprarse lo que sea. Al primero que pase que les ofrezca una solución mágica o milagrosa, están dispuestos a ir con ellos. Y por eso surgen tantos charlatanes, tantas sectas, tantos gurús, tantas cosas. Y los políticos se dan cuenta que eso es un instrumento. Y por eso adoptan toda esta parafernalia pseudo religiosa o cuasi religiosa, Claro. ¿no? Y se venden como el Mesías. Y la gente que pasan las décadas y sigue viendo su situación mal, pues dice, ya llegó el Mesías, ¿no? Claro. Además el Mesías te dice, y estás mal por culpa de estos son los malos, estos son los que te tienen así, pero los vamos a destruir. Claro. Y esa crisis en la espiritualidad da lugar a que los consumidores de espiritualidad, por decirlo de algún modo, estén dispuestos a creerle a cualquier farsante, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso inclusive lo estamos viendo en cuestiones médicas. También, pues Porque por supuesto. Yo consumo estupefacientes, o sea, me gusta, lo hago con un motivo de esparcimiento, de abrir la cabeza, de experimentación, qué sé yo. Pero el otro día escuchaba a una persona que hace estos viajes de peyote, qué sé yo, y decía así, como si fuese, no sé, René Favaloro, decía, si vos querés tomar peyote tenés que dejar cualquier medicamento psiquiátrico que estés tomando. Uh-huh. ¿Y a vos quién te dijo que eso es así? O sea, todo bien con tu espiritualidad, con que vos lleves el peyote desde un lugar cultural y con un camino, pero vos no te podés cortar solo. Porque, qué sé yo, existen los análisis de sangre, ¿me entendés? O sea, vos no podés opinar sin mirar adentro del cuerpo de la persona qué es lo que necesita. Y sin embargo hay, y te las puedo compartir, hay muchas iniciativas, inclusive en Argentina, de establecer como una medicina paralela controlada por estas culturas nativas que trataban los síntomas que veían con plantas, con lo que tenían. Aquí en México también, ¿eh? Incluso... Sí, lo del chamán con el peyote era el loco, era mexicano. No, pero me refiero a las medicinas alternativas. Sí. Incluso desde los propios gobiernos. O sea,
la homeopatía y todas estas cosas que no curan. Yo creo que no curan. Ok. O sea, si tú tienes un tumor en el páncreas, aunque vayas con un chamán y te pase un huevo por todo el cuerpo, tienes el tumor en el páncreas. O sea, yo no creo en cosas mágicas. ¿De una? Yo no sé, tal vez mi formación como abogado y luego como filósofo me han hecho muy crítico y todo lo someto al escrutinio de la razón. Entonces, para mí es muy difícil llegar a creer en cosas mágicas, y siempre confío en la ciencia. Aunque yo no sea físico o biólogo o médico, porque no es mi campo, pero hay gente que es su campo, ¿no? Uh-huh. Y ellos son los que saben. O sea, si yo me voy a ir en un avión, yo estoy confiando en las leyes de la física y en los ingenieros. Uh-huh. Yo no voy a ir en una alfombra mágica. No, de una. ¿Ya estás con el tiempo? Sí, yo estaría encantado porque ya llevamos un buen rato, pues sí. me pasaría otra hora, otras dos, pero no te preocupes, yo estoy muy agradecido de que vos hayas venido, de que nos hayas compartido un poco de todo esto que acumulás y lo sabés expresar muy bien. Y nada, tendremos que hacer la próxima. Claro que sí. Para seguir hablando y hablando sin destino, digamos. Órale, me parece súper bien y espero verte muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti. Que gracias. tengas muy buen día. Muchas gracias. Vamos a ver.